En esta lección vamos a exponer algunos aspectos relacionados con las tablas de Excel. Recomendamos que presione el botón de pausa en algunas partes del video para que vaya analizando todo lo que vamos explicando, realizando el ejercicio paso a paso en su computadora e incluso puede tomar notas si lo considera conveniente. Una tabla de Excel es un conjunto de datos organizados en filas. En la primera fila van a aparecer los encabezados de las columnas o de los campos. El resto de las filas contienen los datos almacenados. Una tabla es exactamente como una tabla de una base de datos. En versiones anteriores de Excel se les llamaba listas de datos. Las tablas son muy útiles porque nos permiten hacer varias cosas, entre ellas, primero que todo, almacenar los datos. También nos permiten realizar algunas operaciones para analizar y administrar los datos, como pueden ser ordenar los datos, filtrar los datos de acuerdo con diversos criterios, aplicar fórmulas según los distintos filtros que hayamos aplicado, resumir los datos, dar formato a los datos. Ahora bien, ¿cómo se crea una tabla? Para crear una tabla, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango de celdas en los cuales van a estar los datos. Podría ser que ya tengamos los datos ahí digitados o que estas celdas estén vacías. Estas celdas van a ser las que queremos incluir en la tabla. Claro que nosotros previamente deberíamos haber pensado qué tipo de tabla queremos crear. Supongamos que estamos creando una tabla con datos de algunos estudiantes de una universidad. Entonces vamos a necesitar una columna para un número de identificación, otra columna para el apellido, otra columna para el nombre y otra columna, digamos, para el correo electrónico. Entonces queremos crear una tabla con 4 columnas. Entonces en la celda A1 vamos a digitar ID, digamos que esto es el número de identificación. En la celda B1 vamos a tener el apellido. En la celda C1 vamos a tener el nombre. Y en la celda D1 el correo electrónico. Entonces ahora vamos a ir a la pestaña Insertar. Aquí vamos a dar clic donde dice Tabla. Y entonces nos aparece este pequeño cuadro de diálogo. Este pequeño cuadro de diálogo nos permite seleccionar un rango de celdas. Digamos que seleccionamos desde la celda A1 hasta la celda D9, cubriendo entonces nuestras 4 columnas y algunas filas. Luego podemos ampliar la selección de celdas. Algo importante es que vamos a darle check a esta casilla de verificación que dice que la tabla tiene encabezados, porque nuestra tabla tiene unos encabezados, que es donde hemos colocado el número de identificación, apellido, nombre y correo electrónico. Y le damos clic en aceptar. Al cerrarse el cuadro de diálogo podemos ver que la cinta de opciones aparece aquí una pestaña de diseño. La podemos ver aquí arriba, que corresponde a las herramientas de tabla. Además, en la hoja de cálculo aparece el rango que seleccionamos con un formato de tabla. En este momento ya la tabla está creada. Lo que tenemos que hacer es introducir datos en ella. Para modificar o bien introducir nuevos datos en la tabla, podemos digitar directamente estos datos. O bien podemos utilizar un formato de datos. La segunda alternativa, o sea, el formulario de datos, es principalmente útil cuando la lista de datos es muy grande. Entonces vamos a introducir un primer estudiante. Supongamos que su número de carnet, su número de identificación es 1001. Sus apellidos vamos a decir que son Martínez Rojas. Y supongamos que su nombre es Luis. Además, su correo electrónico, vamos a decir que es luisito@yahoo.com. Entonces ya hemos introducido
algunos datos. Pero también esto podemos hacerlo con el icono del formulario. Este icono no está directamente disponible en la celda de opciones de Excel, pero podemos agregarlo a la barra de acceso rápido. Para esto vamos a dar clic en el botón de Office. Luego vamos a dar clic aquí donde dice Opciones de Excel. Y aquí en Opciones de Excel vamos a seleccionar donde dice Personalizar. Aquí podemos agregar el icono del formulario. Entonces vamos a dar clic en la sección donde dice Comandos que no están en cinta de opciones. Y entonces aquí vamos a buscar nosotros este formulario. Aquí lo encontramos dentro de la lista y le damos clic en agregar. Y le damos a aceptar. Bueno, en mi caso ya estaba agregado y por lo tanto no tenemos problema y le damos clic en aceptar. Entonces ahora tenemos un nuevo icono aquí en la barra superior que se llama formulario. Entonces podemos dar clic acá y vemos que se abre este cuadro de diálogo. Entonces aquí podemos introducir algunos nuevos datos. Entonces supongamos que vamos a introducir un nuevo estudiante y para eso utilizamos este botón que se llama nuevo. Vamos a suponer que su número de identificación es 2002, que sus apellidos son Vargas Ramírez, que su nombre es Andrea y que su correo electrónico es andrea@gmail.com. Y entonces damos clic aquí en nuevo. Y entonces se ha creado este nuevo registro, ya la tabla contiene este nuevo dato. Ahora vamos a introducir otro estudiante más. Su número de identificación es 1003. Vamos a suponer que sus apellidos son Mora Pacheco. Su nombre es Juan Luis. Y su correo electrónico vamos a suponer que es jmora@hotmail.com. Y le damos clic en nuevo. Y vamos a crear un cuarto registro. Su número de identificación es 1004. Su apellido vamos a decir que es Calderón Lagos. Que su nombre es María Angélica y que su dirección de correo electrónico es angelica@gmail.com. Y damos clic otra vez en nuevo. El primer registro, vemos que como lo habíamos introducido originalmente digitándolo, se nos ha borrado y entonces vamos a introducirlo de nuevo, que era entonces la identificación 1001, su apellido era Martínez Rojas, que su nombre era Luis y que su dirección de correo electrónico era luisito@yahoo.com. Entonces ya tenemos introducidos 4 registros en nuestra tabla. Vamos a ver en qué consisten los demás botones de este cuadro de diálogo de formulario. Entonces vemos un botón aquí que se llama eliminar. Cuando nosotros buscamos aquí alguno de estos registros, nosotros podemos entonces buscar uno de estos registros y podemos eliminarlo. Entonces, esto pues obviamente nos sirve para eliminar cualquier dato que nosotros hayamos introducido erróneamente o que por alguna razón querramos
excluir de la base de datos. Tenemos otro botón que se llama restaurar. Este botón lo que hace es deshacer los cambios efectuados. Podemos utilizarlo cuando nos hayamos equivocado para que no se guarden los datos erróneos. Tenemos después un botón que se llama buscar anterior. Podemos ver entonces cómo buscar anterior nos va moviendo a lo largo de todos los registros. Tenemos también buscar siguiente, que nos mueve entonces en la dirección opuesta. Después tenemos aquí un botón que se llama criterios. Criterios sirve para aplicar un filtro de búsqueda. Y finalmente tenemos el botón cerrar, que pues lo que hace es cerrar el formulario. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, si deseamos cambiar los datos de un registro, podemos posicionarnos sobre el registro y luego corregimos los datos que nosotros querramos. Supongamos que el segundo apellido de Andrea no es Ramírez sino Gutiérrez. Entonces buscamos este registro y lo cambiamos. Simplemente entonces digitamos el apellido que sea correcto. Y presionamos Enter. También esto lo podemos hacer desde el formulario. Entonces simplemente buscamos a Andrea y modificamos entonces su apellido. Pasemos ahora a modificar la estructura de la tabla. Para esto vamos a dar clic en cambiar el tamaño de la tabla. Vemos aquí este botón que se llama cambiar tamaño de la tabla. Y entonces podemos seleccionar un nuevo rango de datos. Entonces en este caso podemos ampliar a incluir más filas o bien más columnas. Y entonces de esa manera pues la tabla se hace más grande. También tenemos otra opción que es este signo que aparece aquí en la parte inferior derecha. Este nos permite, llamémoslo así, estirar o encoger la tabla. Entonces le damos clic, lo mantenemos presionado y podemos hacer entonces la tabla más grande y agregar columnas o bien agregar filas. Podemos igualmente encogerla, o sea, reducir la cantidad de columnas o la cantidad de filas que tengamos. Esto podemos hacerlo fácilmente con el botón. Otra alternativa que utilizamos es que cuando estamos aquí al final de la tabla, podemos presionar en el teclado la tecla tabulador. Y entonces de esta manera podemos ir creando nuevas filas en nuestra tabla. Además, si necesitamos insertar filas o columnas entre las filas que ya existen, entonces podemos ubicarnos simplemente en el lugar donde queremos insertar la fila y aquí podemos entonces dar clic derecho. Y esto entonces aquí podemos elegir insertar filas o bien insertar columnas y entonces podemos insertar nuevas filas. Igualmente podemos eliminar algunas filas o columnas. Entonces damos clic derecho y escogemos aquí entonces la opción de eliminar ya sean filas o columnas de la tabla. Para eliminar la tabla completa podemos entonces seleccionar toda la tabla y simplemente presionamos suprimir en el teclado y borramos toda la tabla. Pero podría ser que deseemos nosotros conservar los datos, ya no como una tabla, sino simplemente conservar las columnas con la información. Entonces para esto podemos nosotros dar clic a este botón que se llama convertir en rango. Esto nos permite entonces conservar los datos, pero pierden esta propiedad de tabla. Vamos a trabajar ahora un poco con lo que es el estilo de la tabla. Es fácil dar una combinación de colores distinta de esta que posee y para eso tenemos una serie de estilos predefinidos. Entonces en la pestaña de diseño podemos dar clic dentro de toda esta lista de estilos y aquí tenemos entonces una gran cantidad de opciones de colores y de interlineados que nosotros podemos escoger a nuestro gusto. E igualmente nosotros cuando hemos dado clic a la tabla podemos tener acceso a esta serie de opciones de estilo de tabla donde nosotros podemos marcar ya sean las columnas y entonces hacer que se le dé algún énfasis a la columna o a las filas o tener una fila de totales. Entonces nosotros podemos entonces elegir algunas de estas opciones según sea nuestra necesidad.
Esto va a ser útil después cuando tengamos, por ejemplo, una fila o una columna con totales o con promedios o algún otro dato que sea importante. Agradezco su participación en este curso virtual y le invitamos a participar activamente en los foros, a realizar los ejercicios para obtener un mejor aprendizaje de estos temas. Gracias.